En esta tarde, cuando empieza ya las horas del Santo Sábado, queremos estudiar la introducción del libro de Apocalipsis de San Juan. Los más antiguos manuscritos griegos existentes y los escritos de varios padres de la Iglesia, comenzando con Ireneo en el 130, dan a este libro el sencillo título de Apocalipsis de Juan, pero en algunos manuscritos medievales más tarde se amplió el título a Apocalipsis de Juan el teólogo y evangelista y Apocalipsis de San Juan el teólogo. La palabra griega apocaluxis, en español apocalipsis, revelación, se refiere a quitar un velo o descubrir algo, y particularmente en lenguaje religioso al descorrer el velo del futuro. La forma apocalíptica fue común entre los judíos del periodo intertestamentario, desde Malaquías hasta Cristo, y los primeros cristianos, y también entre ciertos escritores de la iglesia primitiva. ¿Cuál es el autor del libro de Apocalipsis? El autor del libro de Apocalipsis se identifica repetidas veces como Juan en el capítulo 1, versículo 1 al 4. En el capítulo 9, el versículo 9 y el capítulo 21, versículo 2. En el capítulo 22 y el versículo 8. La forma griega de este nombre, común en hebreo, Yohanan, que aparece numerosas veces en los últimos libros del Antiguo Testamento, en los libros apócrifos y en Josefo, identifican al autor como judío. Varias evidencias indican claramente que Juan era el nombre del autor y no un seudónimo, como aparecía en muchas obras apocalípticas judías y de los primeros cristianos. La primera es que el autor de Apocalipsis se identifica como Juan, sin intentar darse a conocer como uno que ocupaba algún cargo en la iglesia. Varios apocalipsis judíos y cristianos son atribuidos a patriarcas y profetas hebreos y apóstoles cristianos. Si así sucediera con el Apocalipsis, es de esperar que su autor procurara identificarse específicamente como apóstol. Pero la sencilla declaración de que su nombre es Juan, vuestro hermano, en el capítulo 1 y el versículo 9, se refiere o la referencia de Pedro a Pablo en 2 de Pedro 3:15 testifica que el que escribe da su nombre verdadero. Es evidente que el autor era tan conocido en la iglesia que su nombre bastaba para identificar y dar validez al relato de sus visiones. Más aún, parece que la práctica de usar seudónimos no era común cuando el ejercicio del don profético era vigoroso. Durante el periodo intertestamentario,
cuando hasta donde sepamos no había profeta reconocido entre los judíos. Los escritos religiosos a menudo que era necesario valerse del nombre de algún personaje antiguo de gran reputación para asegurar la aceptación general de su obra. Indudablemente en dicho periodo no había ningún profeta verdadero que hablase en nombre de Dios, como lo habían hecho los profetas del Antiguo Testamento. Pero con la aparición del cristianismo floreció nuevamente el don de profecía. La iglesia cristiana del primer siglo no existió la supuesta necesidad de usar seudónimos. Los cristianos estaban convencidos de que sus apóstoles y profetas hablaban directamente como instrumento de Dios. Pero cuando el profetismo cayó en descrédito entre los cristianos y finalmente desapareció en el siglo II, comenzaron a aparecer obras pseudoepigráficas que llevaban los nombres de diversos apóstoles. Según los hechos mencionados, es razonable concluir que el Apocalipsis que aparece en el siglo I después de Cristo no es un libro pseudoepigráfico, sino la obra de un hombre cuyo verdadero nombre fue Juan. ¿Quién era este Juan? En el Nuevo Testamento hay varios personajes con este nombre. Juan el Bautista, Juan el hijo de Zebedeo, uno de los 12, Juan el que tenía por sobrenombre Marcos, y un pariente del sumo sacerdote Anás. En Hechos 4:6 es evidente que el escritor del Apocalipsis no podía ser Juan el Bautista, pues éste murió antes de la crucifixión de Jesús. Tampoco es razonable suponer que fuese el pariente de Anás, de quien no había indicación de que llegó a ser cristiano. También es poco probable que Juan Marco fuese el autor del Apocalipsis, pues el estilo, el vocabulario y el enfoque del segundo evangelio son completamente diferentes a los de Apocalipsis. Además, no se sabe de nadie en la iglesia primitiva que haya atribuido el Apocalipsis a Marco. Con este proceso de eliminación, solo queda Juan, el hijo de Zebedeo y hermano de Jacobo. Este Juan no solo fue uno de los 12, sino también miembro del círculo íntimo de Jesús. La tradición cristiana primitiva lo reconoce casi unánimemente como el autor del Apocalipsis. En realidad, todos los que allí se mencionan, todos los escritores cristianos han mencionado o hasta en mediados del siglo III, en cuyas obras existentes hoy se menciona este tema, atribuyen el Apocalipsis a Juan el apóstol. Estos escritos son Justino Mártir en Roma del año 100 al 165 después de Cristo, diálogo con Trifón, Ireneo de León en el 130 al 200, contra herejías, Tertuliano el Cartago en el 160 al 240, todo después de Cristo, sobre prescripciones contra los herejes, Hipólito de Roma 235, tratado sobre Cristo y el Anticristo
y Clemente de Alejandría, quien es el rico que se salvaría. Estos testimonios demuestran que en los comienzos de la iglesia eran muchos e influyentes los que creían que el autor de Apocalipsis fue el apóstol Juan. Además, varias antiguas tradiciones cristianas relacionan los últimos años de Juan con la ciudad de Éfeso. Así lo hace Ireneo, quien declara que en su juventud había visto al anciano Policarpo de Esmirna, el que conversó con muchos que habían visto a Cristo entre ellos. Con Juan, que había residido en Éfeso hasta los días de Trajano en el año 98 al 117 después de Cristo, Policrates en el 130 al 200, obispo de Éfeso, Octavio en su familia, que fue obispo cristiano, testificó que Juan, el que reclinó el seno en el seno de Jesús, descansa en Efeso. Eso aparece en la epístola a Víctor y la iglesia romana acerca del día de observar la Pascua. Estas declaraciones coinciden con el hecho de que Juan se dirige a Éfeso y a las otras iglesias de Asia en el capítulo 1, versículo 4 y el versículo 11. El único testimonio de este periodo que parece concordar con la opinión que el autor de Apocalipsis fue el apóstol Juan proviene de Papías, padre de la iglesia. Las obras de Papías se perdieron. Lo único que existen de ellas está en forma muy fragmentaria en citas conservadas por escritores posteriores de ellas. Se refieren a la muerte de Juan en un manuscrito del siglo VII y VIII después de Cristo, que parece ser un resumen de la crónica de Felipe de Side en el siglo V. Se declara, Papías dice en su segundo libro, que Juan el teólogo y Jacobo, su hermano, fueron muertos por los judíos y en un manuscrito de la crónica se lee en forma similar. Porque Papías, obispo de Hieralopis, siendo testigo ocular de esto, es el segundo libro de los dichos del Señor, dice que en él Juan fue muerto por los judíos, cumpliendo claramente como su hermano la predicación de Cristo relativa a ellos. Estas citas parecen indicar a primera vista que un funcionario cristiano que vivía entre los fines del primer siglo y comienzos del segundo, en las proximidades de Éfeso, testificó que el apóstol Juan, así como su hermano, fue muerto por los judíos antes de que pudiera haber escrito el Apocalipsis en el tiempo de Nerón o de Domiciano, que son los periodos en los cuales los eruditos generalmente lo colocan. Sin embargo, un examen más minucioso hace surgir varias interrogantes respecto a estas citas. El hecho de que el pasaje del primer manuscrito se refiera a Juan como el teólogo indican que la cita sufrió modificaciones hechas por un escriba medieval, porque este título no se aplica a Juan en ningún
manuscrito bíblico existente anterior del siglo VIII, y es virtualmente imposible que Papías lo pudiera haber usado. La segunda cita de Georgius Hamartolus solo se halla en uno de los manuscritos de dicho autor. Los únicos dicen que Juan murió en paz, pero es evidente que no citan en nada a Papías. Por lo tanto, es muy difícil saber exactamente qué fue lo que dijo Papías acerca de la muerte de Juan. Si en verdad escribió que Juan, como Santiago, fue muerto por los judíos, esto no implica que sus muertes ocurrieron al mismo tiempo o muy cerca la una de la otra en el Apocalipsis. Inclusive se afirma que en el tiempo en que fue escrito, los judíos aún seguían causando dificultades a los cristianos, y si Juan eminentemente murió mártir, pudo haber sido como resultado de las intrigas de los judíos. Una tercera cita de Papías la registra el historiador eclesiástico Eusebio en el 340 después de Cristo. No pesará escribir con nuestras interpretaciones las cosas que en otro tiempo aprendí y encomendé a la memoria para que se afirme la verdad de las mismas. Porque si entre tanto me salía al encuentro alguno que había tratado con los ancianos, le preguntaba curiosamente cuáles fuesen los dichos de los ancianos que acostumbraban a decir: Pedro, Felipe, Andrés, Tomás, Santiago, Juan, Mateo, y que los demás discípulos del Señor que predicaron, Aristión y el presbítero Juan, discípulo del Señor, pues yo estimaba que no podían sacar tanta utilidad de las lecturas de los libros cuanto de la viva voz de los hombres todavía sobrevivientes. Este pasaje ha dado lugar a dudas, a conjetura. Eusebio lo interpretó como que hubiera existido dos hombres llamados Juan, que vivieron en Asia a fines del siglo I después de Cristo. El apóstol y otro hombre que era presbítero o anciano. La opinión de Eusebio era que este último era el que había conocido Papías personalmente y que fue el que escribió el Apocalipsis, mientras que el apóstol había sido el autor del Evangelio. Sin embargo, es posible interpretar de otra manera las palabras de Papías. Sachs, erudito alemán del Nuevo Testamento, hace notar que en la declaración de Papías no hay una verdadera distinción entre los presbíteros y apóstoles. Papías dice que preguntaba acerca de los dichos de los ancianos e inminentemente sigue con una lista de los apóstoles. Luego, cuando menciona al presbítero Juan, lo identifica enseguida como uno de los discípulos del Señor. La única distinción entre los dos grupos que mencionan radica en la diferencia de tiempo del verbo pretérito en el primero y en el presente del segundo, lo que sugiere que lo del primero
del primer grupo mencionado eran discípulos de Jesús que habían vivido o dado su testimonio antes del tiempo de Papías, mientras que los del segundo grupo aún vivían y Papías podía obtener de ellos información. Si se acepta lo antes mencionado y probablemente el testimonio de Ireneo, el apóstol Juan estaría incluido en ambos. Y por eso sería increíble que fuera mencionado dos veces. El esfuerzo de Eusebio por encontrar dos Juanes en la declaración de Papías se hace más comprensible por el hecho de que sus conclusiones, influidas por las obras de Dionisio, obispo de Alejandría, Eusebio, Dionisio reaccionó contra algunos cristianos que destacaban la idea de un milenario literal y escribió una obra titulada acerca o un tratado acerca de las promesas en las cuales procuraba mostrar mediante eruditos argumentos que el Apocalipsis no fue escrito por el apóstol Juan, sino por otro escritor con el mismo nombre. Dionisio, el primer padre de la iglesia, que duda del origen apostólico del Apocalipsis, y sus argumentos han quedado como clásicos para los especialistas que comparten su punto de vista. Dionisio fundamenta sus críticas mayormente en el hecho de que hay diferencias entre el lenguaje del Evangelio y el Apocalipsis. Los vocabularios de ambos muestran marcadas diferencias. Una cantidad de palabras dice que aparecen con mucha frecuencia en uno, con raras en el otro. Los siguientes ejemplos son particularmente notables. Cosmos, en griego, que significa mundo, aparece en el Evangelio 79 veces, pero en el Apocalipsis solo 3 veces. Aletheia, verdad, aparece en el Evangelio 25 veces, pero nunca en el Apocalipsis. 22 veces en el Evangelio, en el Apocalipsis solo 3 veces. Agapac, amar, aparece 37 veces. En el Evangelio y en el Apocalipsis 4 veces. Pisteu, crecer 100 veces en el Evangelio y ninguna en el Apocalipsis. Allá, pero más de 100 veces en el Evangelio y en Apocalipsis solo 13. Enopión, enfrente, aparece en el Evangelio una vez, pero en el Apocalipsis 36 veces. Hemos, mío, es en el Evangelio 42 veces y en Apocalipsis una vez. Cuando el Evangelio se refiere a Cristo como el Cordero, utiliza siempre la palabra anmos, mientras que en el Apocalipsis se usa arnión. Ambas palabras significan Cordero. En el Evangelio, Jesucristo siempre es hierosoluma, mientras que en Apocalipsis es hierousal. Dionisio también señaló que el griego del Evangelio de Juan es correcto y puro, mientras que el del Apocalipsis
contiene una cantidad de pasajes entrañablemente construidos sin tener en cuenta las reglas de gramática y sintaxis. En vista de estas marcadas diferencias entre el Evangelio y el Apocalipsis, Dionisio concluyó que no había sido escrito por el mismo autor. Estas críticas parecen haber tenido una amplia influencia en la opinión de la Iglesia Oriental en cuanto al origen apostólico del Apocalipsis y por lo tanto aún su canonicidad. Eusebio no solo registró los detalles de los argumentos de Dionisio, sino que procuró darle una base más firme mediante el pasaje ya citado de Papías. Y en cuanto a la canonicidad del Apocalipsis, informó: entre los escritos de Juan, además del Evangelio, es admitida sin controversia alguna su primera epístola, tanto por los recientes cuanto por todos los antiguos. Las dos epístolas restantes son puestas en duda. Acerca de la revelación se disputa en pro y en contra con la variedad de opiniones, aunque la evidencia aducida por Dionisio que indica la existencia de dos Juanes tiene consistencia, deben considerarse otros hechos de emitir un juicio. La opinión de Dionisio y Eusebio se funda fundamentalmente o principalmente en dos puntos: la cita ambigua de Papías y los argumentos de Dionisio acerca de diferencias lingüísticas entre el Evangelio y el Apocalipsis, aunque no puede probarse que Papías no se refirió a dos hombres diferentes llamados Juan, sí lo hizo su testimonio en cuanto pueda usarse como prueba de origen no apostólico del Apocalipsis. Es refutado por media docena de otros padres de la Iglesia. En este sentido, son particularmente importantes las declaraciones de Ireneo, quien se relacionó personalmente y directamente vita aérea de Paco en la isla de Pamos, el monasterio y la iglesia de Pamos, el teatro de Pérgamo, de Zeus, el altar de Zeus en Pérgamo, sitio del altar de Zeus en Pérgamo. Con Policarpio contemporáneo de Juan y de Papías, Ireneo parece haber conocido a un solo Juan el apóstol, y afirma claramente que fue Juan quien escribió el Apocalipsis. En vista de esto, parece razonable concluir que no debe presentarse con tanta insistencia la antigua declaración de Papías como prueba de la existencia de dos hombres llamados Juan. La diferencia lingüística entre el Evangelio y el Apocalipsis son significativas, aunque la diferencia de tema y estilo que evidentemente existen entre los dos libros pueden explicar en cierta medida la disparidad de los vocabularios. Por lo general,
un mismo escritor no varía tanto en su uso de ciertas palabras como allá en Pion y Emos, sin tener en cuenta el tema tratado o la forma literaria. Por lo general, el mismo autor usa u omite palabras semejantes en una forma inconsciente. Cuando dos libros difieren tanto como el Evangelio de Juan y el Apocalipsis en el uso de estas palabras, podía parecer difícil al principio creer que son el mismo autor. Pero este hecho no significa innecesariamente de por sí que Juan no sea el autor de ambas obras. Las circunstancias en las cuales parecen haber escrito los dos libros pueden explicar razonablemente dichas diferencias, y Juan declara del Apocalipsis que escribió sus visiones mientras estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Capítulo 1. En el exilio, Juan sin duda se vio obligado a valerse de su propia capacidad lingüística para la redacción del Apocalipsis, y por esta puede sorprender de que el lenguaje de este libro no sea siempre puro, en donde a veces se traslucen semitismos a través del griego, y que el autor no estuviese siempre muy seguro de su gramática. Esta situación es muy normal considerando las circunstancias en las cuales Juan escribió, el Apocalipsis. Además, las visiones eran evidentemente registradas a medida que las escenas pasaban vívidamente frente a los ojos del profeta. Capítulo 10, versículo 4. Puede ser que Juan no hiciera a propósito una revisión para que no se debilitara la vivacidad de la acción. Por otra parte, la tradición cristiana más antigua que el Evangelio fue escrita en condiciones completamente diferentes. En el fragmento de Buratori, escrito en Roma, probablemente alrededor del año 170, solo pocas décadas después de que hubieran estado allí Policarpio, el discípulo de Juan, se afirma el cuarto de los evangelios es de Juan, uno de los discípulos. Cuando Juan fue animado a escribir por los otros discípulos y obispos, les dijo: ayunad conmigo los próximos 3 días, y todo lo que se nos revele a cada uno, nosotros nos lo relataremos mutuamente. Aquella noche le fue revelado a Andrés, uno de los apóstoles, que aunque debía revisar, Juan debía narrarlo todo en su propio nombre. Aunque es obvio que este relato tiene características fantásticas, como la presencia de Andrés y otros apóstoles con Juan cuando escribió el Evangelio,
puede tener algo de verdad cuando sugiere que Juan pudo haber recibido ayuda en la composición del Evangelio. En apoyo de esta hipótesis, también está una declaración atribuida a Papías que se conserva en un manuscrito del siglo X. Por lo tanto, es claro que este Evangelio fue escrito después del Apocalipsis y fue entregado a las iglesias de Asia por Juan, estando aún en el cuerpo, o sea, vivo, como obispo de Hierápolis. Papías, del nombre un amado discípulo de Juan, que escribió este Evangelio que le fue dictado por Juan, lo refieren en su esotérica, es decir, en los últimos 5 libros, aunque no pueden asegurar que los detalles de este relato sean exactos. Estas dos declaraciones sugieren con cierta intensidad que en el siglo II se había extendido la idea de que Juan había redactado el Evangelio con la ayuda de otros. Apoyada por esta antigua tradición, la declaración al final del Evangelio, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Apocalipsis capítulo 21, versículo 24. Parecería ser la certificación de los ayudantes de Juan para dar la veracidad a su relato. Si esta manera de interpretar las pruebas es correcta, no es difícil explicar la diferencia lingüística y literarias que existe entre el Apocalipsis, escrito probablemente cuando Juan fue solo a Patmos, y el Evangelio, escrito con la ayuda de unos o más de los creyentes en Éfeso. A las evidencias presentadas puede añadirse el hecho de que hay ciertos paralelos literarios notables entre Apocalipsis y el Evangelio de Juan, que sugieren una misma paternidad literaria. El Apocalipsis habla del agua de vida, Apocalipsis 21:6, 22:17, y el Evangelio del agua viva en San Juan 4:10, 7:38. El Apocalipsis invita el que tiene sed venga, capítulo 22, versículo 17, y el Evangelio declara, si alguno tiene sed venga, en el capítulo 7, el versículo 37. Oxis, apariencia o rostro, se usa en el Nuevo Testamento solo en los escritos de Juan. Juan 7:24 y 11:44, Apocalipsis 1:16. Lo mismo puede decirse de las expresiones reín, ton, logón, guarda mi palabra, en San Juan 8:51 al 52. El versículo 55, capítulo 14, versículo 23 al 24, capítulo 15, versículo 20, capítulo 17, versículo 6, primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, Apocalipsis 3, 8, 10, 22, 7 y 9, y onomó Aud, se llama literalmente nombre para él, San Juan 1, 6 y 3, 1, Apocalipsis 6, 8
salvo en los lugares donde se hace referencia directa a los símbolos del Antiguo Testamento. Se nombra a Cristo como el Cordero únicamente en el Evangelio de Juan y en el Apocalipsis, Juan 1, 29, 36 y Apocalipsis 5, 6 y 28 veces más. Por lo tanto, aunque puedan presentarse argumentos en contra de que Juan sea el autor del Apocalipsis, debe reconocerse que las pruebas a favor del punto de vista tradicional de que el autor del Apocalipsis fue el apóstol son razonables y sólidas. Este comentario acepta el punto de vista tradicional. Veamos ahora el marco histórico. Los eruditos modernos están divididos en cuanto hacia el momento cuando se escribió el Apocalipsis. Debe fijarse una fecha relativamente temprana durante los reinados de Nerón del 54 al 68 después de Cristo o de Vespasiano en el 69 al 76 después de Cristo o en una fecha posterior, hacia el fin del reinado de Domiciano del 81 al 96. Los eruditos que prefieren una fecha más antigua para el Apocalipsis generalmente identifican la persecución citada en las cartas a las 7 iglesias con las que sufrieron los cristianos en el reino de Nerón. Posiblemente más tarde o en el tiempo de Vespasiano, aunque no es clara hasta qué punto este último emperador persiguió a la iglesia. Creen que él mandó convulsiones o convulsionado descrito en el Apocalipsis refleja las dificultades que perturbaron la ciudad de Roma desde los últimos años de Nerón hasta los primeros años de Vespasiano. Ven en la bestia que sufre una herida mortal y es curada, del Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, y en la bestia que era y no es, y está por subir del abismo, del capítulo 17, el versículo 8, una representación de Nerón, de quien decía una leyenda popular que apareció después de su muerte, que reaparecería algún día también. Creen que el número simbólico 666 del capítulo 13, el versículo 18 de Apocalipsis, representa a Nerón César. Escrito en consonantes hebreas, estas evidencias han inducido a ciertos números de destacados eruditos a ubicar la reacción del Apocalipsis a fines de la década de los años 60 o 70 del siglo I. Este razonamiento, aunque indudablemente basado en hechos históricos, depende para ser admitido de la interpretación que se dé a ciertas declaraciones del Apocalipsis, pero una interpretación tal es, por supuesto, subjetiva y no ha sido aceptada por muchos verdaderos eruditos del pasado. Tampoco la acepta este comentario, pues sus autores creen que la profecía del Apocalipsis aplican también a lo que está más allá de la situación inmediata y local. Cualquier evidencia para la fecha
de la redacción del Apocalipsis deben basarse, en primer lugar, por lo menos en otras clases de evidencias y razonamientos. El testimonio de los primeros cristianos es casi unánime en el sentido de que el libro de Apocalipsis fue escrito durante el reinado de Domiciano. Ireneo, que afirma que tuvo relación personal con Juan por medio de Policarpio, declara del Apocalipsis porque eso no fue visto hace mucho tiempo, sino casi en nuestros días, hacia fines del reinado de Domiciano. Cuando Juan dijo estas cosas, estaba en la isla de Patmos, condenado a trabajar en las minas por el César Domiciano. Por lo tanto, allí vio el Apocalipsis. Apocalipsis 1:9. Eusebio registra que Juan fue enviado a Patmos por Domiciano y que cuando los que habían sido desterrados injustamente por Domiciano fueron liberados por Nerva, su sucesor, el apóstol volvió a Éfeso. Un testimonio cristiano tan antiguo ha inducido a los autores de este comentario a fijar el momento cuando se escribió el Apocalipsis al final del reinado de Domiciano, o sea, antes del año 36. Por lo tanto, es interesante mencionar brevemente algo de las condiciones que existían en el imperio, particularmente las que afectaban a los cristianos durante el tiempo de Domiciano. Durante su reinado, la cuestión de la adoración del emperador llegó a ser por primera vez crucial para los cristianos, especialmente en la provincia romana del Asia, región a la cual se dirigieron en primer lugar las cartas a las 7 iglesias. Apocalipsis 1, versículos 1 y 11. La adoración del emperador era común en algunos lugares al este del mar Mediterráneo, aún antes de Alejandro Magno. Este fue deificado y también sus sucesores. Cuando los romanos conquistaron el oriente, sus generales y procónsules eran aclamados a menudo como deidades. Esta costumbre fue mucho más fuerte en la provincia de Asia, donde siempre habían sido populares los romanos. Era común edificar templos para la diosa Roma, personificación del espíritu del imperio, y con su adoración se relacionaba la de los emperadores. En el año 195 a.C. se le erigió un templo en Esmirna, y en el 29 a.C. Augusto nos concedió permiso para la edificación de un templo en Éfeso para la adoración conjunta de Roma, de Julio César y de otras en Pérgamo para la adoración de Roma y de sí. Augusto no promovía su propia adoración, en vista de los deseos expresados por el pueblo de Pérgamo. Sin duda, consideró
la adoración con una conveniente medida política en ese culto. La adoración de Roma poco a poco llegó a ser menos importante y sobresalió de la del emperador. La adoración de este de ninguna manera reemplaza la de la diosa o los dioses locales, sino que eran añadidas y servía como un medio para unificar al imperio. Rituales, el culto del emperador no siempre se distinguía fácilmente de las ceremonias patrióticas. En Roma se instaba a adorar a un emperador mientras aún vivía. Aunque el senador deificó oficialmente a ciertos emperadores ya muertos, Gallo Caligula, del 37 al 41 después de Cristo, fue el primer emperador que promovió su propia adoración. Persiguió a los judíos porque se oponían a adorarlo y sin duda también hubiera dirigido su ira contra los cristianos si hubiera sido lo bastante numeroso en sus días. Como para que se llamasen la atención. Sus sucesores fueron más condescendientes y no persiguieron a los que no los adoraban. El próximo emperador que dio importancia a su propia adoración fue Domiciano, en el año 81 o 96 después de Cristo. El cristianismo no había sido aún sido legalmente por el gobierno de Roma, pero aún una religión ilegal difícilmente fuera perseguida a menos que se opusiera a la ley, y esto fue precisamente lo que hizo el cristianismo. Domiciano procuró que todos empeños que su pretendida deificación se arraigara en la mente del populacho e impuso su adoración a sus súbditos. El historiador Suetonio registra que publicó una carta circular en nombre de sus procuradores que comenzaban con esta palabra: nuestro Señor y nuestro Dios ordena que esto sea hecho. Un pasaje no muy claro del historiador romano Dio parece explicar esta persecución. Y en el mismo año 95, Domiciano mató junto con muchos otros a Flavio Clemente, el cónsul, aunque era su primo y tenía como esposa a Flavia Domitila, quien era también pariente del emperador. Ambos fueron acusados de ateísmo, acusados por la cual fueron condenados muchos otros que habían adoptado costumbres judías, aunque de ellos fueron muertos y el resto fue por lo menos fue despojando de sus propiedades. Domitila solo fue desterrada a
mandataria, aunque a primera vista este pasaje parece registrar una persecución contra los judíos, de acuerdo con el historiador Gaetz. El primo de Domiciano era prosélito judío y su esposa fueron castigados por ser cristianos. Desde el punto de vista de un historiador pagano que no conocía íntimamente al cristianismo, costumbre judía sería una descripción. Lógica del cristianismo y el ateísmo bien podían representar la negatividad de los cristianos de adorar al emperador. Eusebio sin duda confunde la relación entre Domitila y Clemente y dice que Domiciano desterró a una sobrina de Clemente llamada Flavia. Domitila, porque era cristiana. Probablemente las dos referencias a la misma persona y sugieren que la persecución llegó hasta la familia imperial. Esa persecución por negarse a adorar ante el altar al emperador sin duda constituye la razón inmediata del destierro de Juan a Patmos y por lo tanto la redacción del libro de Apocalipsis. Sin duda, habían muerto todos los apóstoles excepto Juan, y este se hallaba desterrado en la isla de Patmos. El cristianismo ya había entrado en su segunda generación. La mayoría de los que habían conocido al Señor habían muerto. La iglesia se veía frente a la más fiera amenaza externa que había conocido y necesitaba una nueva revelación de Jesucristo. Por lo tanto, las visiones dadas a Juan llenaban una necesidad específica en ese tiempo y mediante ellas el cielo fue abierto para la iglesia que sufría y los cristianos que se negaban a inclinarse ante la pompa y el esplendor del emperador recibieron la seguridad de que su Señor ya ascendido y ante el trono de Dios esperaba infinitamente en majestad y poder a cualquier monarca terrenal que pudiera o que pudiese exigir su adoración. En cuanto al significado del culto del emperador, relación con la declaración de Juan acerca del día del Señor de Apocalipsis. Ahora vamos a ver cuál es el tema de este libro profético del libro de Apocalipsis. Desde su mismo comienzo, el capítulo 1, versículo 1, este libro se anuncia como un apocalipsis o revelación, como un decorrer el velo de los misterios del futuro, que culminan con el triunfo de Jesucristo. Los escritores apocalípticos habían decollado entre la religiosa judía durante más de 2 siglos. En verdad, el primer apocalipsis que se conoce en el libro de Daniel apareció en el tiempo del cautiverio babilónico en el siglo VI a.C. Mediante las guerras de los macabeos, cuando los judíos cobraban su independencia política,
400 años más tarde, crecieron las esperanzas mesiánicas que se enfocaban en el anhelado nuevo reino judío. Apareció un conjunto de literatura apocalíptica que seguían en mayor o menor grado la forma literaria y los símbolos de Daniel. En el siguiente siglo, cuando la conquista romana deshizo las esperanzas de los judíos de que hubiera un reino mesiánico mediante los asmoneos, las expectativas mesiánicas llegaron a ser aún más intensas al anticipar los judíos a un Mesías que venciera a los romanos durante el siglo I antes de Cristo. En el siglo I después de Cristo, tales esperanzas continuaron siendo un incentivo para que hubiera más obras apocalípticas, donde se trata el tema de la literatura judía apocalíptica. Por lo tanto, no hay por qué sobreponerse de que en el Nuevo Testamento, escrito mayormente, sino del todo por judíos, y para una iglesia que era mayormente judía, en su fondo religioso, Dios colocará un libro de carácter apocalíptico que expone el punto de vista cristiano de los sucesos que llevarían hasta el introducimiento del reino mesiánico. En sus mensajes a los hombres por medio de los profetas, Dios expresa su voluntad en lenguaje humano y en forma literarias con las cuales están familiarizadas la gente, a quien se dirigieron originalmente sus semejantes. Aunque Apocalipsis en verdad, profecía, difiere de otras profecías bíblicas, como la de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los otros menores en varios aspectos importantes. Y estos rasgos distintivos son las características de la literatura apocalíptica. Entre estas características distintivas sobresalen las siguientes: el alcance cósmico de lo apocalíptico, mientras que la mayoría de las profecías se refieren a los problemas mencionados e internacionales que giran en torno a la historia de Israel y el glorioso futuro que pudo haber sido suyo. Lo apocalíptico desempeña su papel en el escenario mayor del universo y tiene como tema central el gran conflicto entre Dios y Cristo, con Satanás y viceversa. Segundo, la base de lo apocalíptico en visiones y sueños. El escritor apocalíptico registra los sueños y visiones que escribió mientras estaba en el espíritu. A menudo, el arrebatado y llevado a lugares distantes donde contempla escenas de majestad y grandeza que sobrepujan toda descripción que pueda hacerse en lenguaje humano. Y allí conversa con ángeles, aunque también se refiere o se registran estas experiencias repetidas veces en los otros profetas. Son particularmente características
de los escritos apocalípticos. En realidad, forman virtualmente todas el contenido de las secciones apocalípticas de Daniel y del Apocalipsis. El uso de las alegorías en lo apocalíptico, en términos generales, en la profecía de los símbolos, las elecciones son lecciones objetivas, concretas de la vida diaria. Además, la forma literaria de lo apocalíptico, muchas de las profecías están en forma poética, mientras que la profecía apocalíptica incluyendo la no canónica, está casi enteramente en prosa, excepto una inserción ocasionada de poesía, particularmente de himnos. El libro de Apocalipsis es singular en su contenido, en sus escritos. Precisamente eso es lo que estamos analizando y contemplando del escrito de Apocalipsis. Es un libro completo que se divide en dos partes, la parte profética y la parte histórica. Del capítulo 1 al capítulo 12 menciona la parte histórica. Del capítulo 13 al capítulo 22 narra la parte profética. Esta parte profética es los eventos finales de la historia de la humanidad. Por lo tanto, nosotros debemos siempre estar pendientes, estudiar el libro de Apocalipsis, pero algunas personas creen que es un libro complicado, pero empieza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su siervo Juan y la mandó por medio de su ángel. Es un libro que nos ayuda a comprender claramente lo que hemos de conocer al final de la historia. El libro de Apocalipsis nos ayuda a conocer esos eventos y esas cosas alegóricas y simbólicas que difícilmente podemos aprender y podemos conocer. Solamente cuando llegamos con un espíritu dispuesto a aprender, a que Dios nos ilumine y nos guíe, entonces la palabra de Dios tendrá más significado y sentido. Por cuanto ha sido largo la introducción al libro de Apocalipsis, yo invito a mis amigos de los 6 continentes y a los hermanos a que hagamos un estudio concienzudo del libro de Apocalipsis y saquemos el mejor provecho para nuestra vida espiritual. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias por habernos dado la oportunidad de haber concluido los evangelios, las cartas, las epístolas y los libros proféticos y los libros
teológicos. Ahora, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a que cada día tu Espíritu Santo nos conduzca a la comprensión de estos libros de tu palabra. El libro de Apocalipsis, que es un libro lleno de emociones, de verdades, y que solamente la entenderán los entendidos, como dice tu palabra. Y queremos ser uno de esos entendidos para comprender tu palabra, para vivir tu palabra, para practicar tu palabra y para que tu palabra sea parte de nuestras vidas. Bendiga a todos nuestros amigos en la ancha faz de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.